Perdonen, he tenido que parar un momento porque me ha salido algo ahí en medio que no sé lo que es, ni por qué ha salido, pero hay una publicidad que no sé por qué tienen que salir cuando está uno grabando para la gloria del Señor. Bueno, estaba ahí, no, bueno, lo que decíamos antes era eso, que ver algunas tablas más afuera que otro tendríamos entonces un espectáculo deprimente, de una vulgar pared mal ajustada. Pero gracias a las varas transversales el peligro los evitaba. Es decir, nadie puede estar diciendo que vive mejor fuera y que las cosas las hace mejor fuera en su casa y no participa en las cosas de la iglesia, porque la iglesia es una y debemos estar todos a una. Las tablas estaban tan juntas la una a las otras que formaban una sola pared. Dios había provisto eso. Sin esto se arriesgaban a hacer una tabla vulgar que se salía, un espectáculo deprimente, pero y mal ajustado, pero gracias a las varas el peligro se evitaba. El ensamblamiento era tal que al mirar se veía una pared tan perfecta que era difícil distinguir una tabla de otra. Se confundía. Era conveniente que fuera así en el tabernáculo. Con más razón los cristianos deben estar unidos en la iglesia a manera de formar un solo cuerpo. Qué indigno espectáculo ofrece una iglesia donde los miembros no están de acuerdo en nada, donde los pensamientos y sentimientos compiten, donde algunos van por un lado y los demás por otro. Un tabernáculo donde las tablas no estuvieran bien juntadas era indigno de ser la morada de Dios. Meditemos el oprobio que nuestras divisiones echan sobre su nombre. Sin embargo, Dios ha dado a su iglesia lo que puede servir como esas varas. 4 varas eran una por cada costado, rodeando el tabernáculo y manteniéndolo firme y unidas. Las varas podemos ver esas 4 reglas que nos mantendrá unidos como un solo templo. Y se dedicaban continuamente y les enseñaban a los apóstoles a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Esas eran las 4 varas de los 4 costados que podían sostener. Lo podemos contemplar en esas 4 leyes. Se dedicaban los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan, a la oración, y estaban en el templo con las enseñanzas. La enseñanza de los apóstoles, comunión los unos con los otros, partimiento del pan y la oración. Estas 4 reglas son las que mantienen a la iglesia unida. La enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento del pan. Esto asegura la unión entre los cristianos. La primera cosa que acabamos de ver, la enseñanza de los apóstoles. La historia nos enseña que no ha sido tan seguido. Lo hemos interpretado, modificado, hemos añadido y aún quitado. ¿Cuántas divisiones vinieron y vienen por el simple desconocimiento de este hecho? La unidad no puede ni podrá existir si no obedecemos estrictamente la enseñanza de los apóstoles. La segunda cosa, no basta con que los pensamientos estén de acuerdo, sino que los corazones también lo estén. Por eso la acción fraternal, la comunión, debe añadirse a la doctrina. Los creyentes hemos tenido la misma experiencia,
la del nuevo nacimiento. Por consiguiente somos hermanos en el sentido más exacto del término. Así es normal que los hermanos nos sintamos solitarios. Solitarios no, nos sintamos solidarios los unos con los otros. No siempre es así, pero es por culpa del pecado. Pertenecemos a única y misma familia. Hemos nacido del mismo Padre, que es Dios, y la misma sangre corre por nuestras venas, que es la de Jesús. Tenemos en común muchos recuerdos, testimonios, tanto materiales como espirituales. Todo esto nos acerca y nos une. Cuanto más por el nuevo nacimiento, crea esto en nosotros un lazo aún más fuerte que la del nacimiento natural. Muchas veces uno prefiere estar en comunión con los hermanos que con la propia familia, porque el vínculo es mucho más fuerte. La unidad de una asamblea depende de la manera en que los creyentes realizan y viven esa verdad, teniendo entre nosotros un afecto verdaderamente fraternal, sobrepasando a la de los hermanos naturales o la de la familia natural. La tercera cosa es el partimiento del pan. Este término en la iglesia primitiva es lo que designamos hoy como la Santa Cena. Esto tiene una poderosa manera de unión. Todos alrededor de la mesa del Señor, compartiendo el mismo pan, bebiendo de la misma copa, donde la misma gracia del Señor habla a nuestros corazones y refuerza la certeza de que somos uno en Cristo. La cuarta cosa, las oraciones. Notemos las oraciones y no la oración. Aquí no se trata de la oración bajo toda su forma, pero de las oraciones que levantamos en común hacia el trono de Dios. Es decir, reuniones de oración. Hay cristianos que no quieren tomar parte de las reuniones de oración de su congregación bajo pretexto de que eran en su casa, de que oran en su casa y lo hacen mucho mejor. No tienen razón. El Señor quiere y espera que sus hijos se unan en la oración. Además, prometió una bendición especial a los que obedecen en esto. Es una gran experiencia orar con una persona porque crea un muy fuerte vínculo entre nosotros. Como hemos dicho muchas veces, la oración no es solo el motor de la iglesia, pero es también el mejor cemento y lienzo para unir a los miembros. Así como las tablas del tabernáculo tenían esas varas para unirlas, nosotros tenemos estas 4 reglas. Pero eso no es todo. Había una vara absolutamente invisible que pasaba por el mismo corazón de las tablas, pues se había creado un hueco por el medio de los tablones, los laterales, que unía y mantenía firmes y rectas las tablas. Y esto pienso que tipifica el Espíritu Santo, que es el lazo invisible, pero el más fuerte, más sólido, que asegura la unión de los creyentes. Es decir, los tablones estrechos, así de lado, pues por el medio se había hecho un taladro para meter una vara por medio que los mantenía ya totalmente firmes. Y esto representa el Espíritu Santo que mantiene firme al pueblo de Dios. Es el lazo invisible, sólido, que asegura la unión de los creyentes. Si Dios pidió esa 5ª vara, seguro que era porque las 4 solas no iban a ser suficientes. Asimismo, esto que acabamos de ver, estas 4 verdades, ellas solo son incapaces de asegurar una perfecta conexión. Una perfecta conexión. Estas 4 varas muchas veces no la portamos tan bien, pero la obra del Espíritu Santo es absolutamente indispensable. Esa vara invisible
era indispensable para tener en perfecta armonía y en perfecta unión y fuerza lo que son los tablones que formaban la casa de Dios. La obra del Espíritu Santo es absolutamente indispensable. Solo puede triunfar sobre pensamiento, sentimiento opuesto y a voluntades contrarias, reemplazándolo por pensamientos suyos, los del Espíritu Santo, su sentimiento y su unidad y su voluntad. La unidad de la Iglesia solo puede provenir por el poder del Espíritu Santo. Cuando está contristado, los corazones no pueden estar unidos. Se separan como tablas sueltas cayendo por su propio peso. Debemos por consiguiente reclamar la presencia del Espíritu Santo y su acción en la Iglesia como cosa esencial para que permanezcamos en pie, no se divida y sobre todo para que la gloria del Señor pueda manifestarse en medio de su pueblo. Esa quinta vara, la obra del Espíritu Santo es indispensable. No podemos dejar el Espíritu Santo de lado, porque Él está aquí para recordarnos todas las cosas del Señor Jesús, sus palabras, sus hechos, sus promesas. Es necesario que el Espíritu Santo gobierne la Iglesia. Recuerdo cuando conocí a un hermano que era presidente de una congregación, y él dice que había leído muchísimas veces ese versículo, pero como presidente, pues todos los que tenían títulos los mandaba donde ellos querían ir. La mayoría de las veces quieren ir a sitios, a pueblos ricos, porque allí los diezmos son más grandes, la ofrenda más grande y el bienestar es más grande. Pero nadie quiere ir a sitios no muy común ni muy alegre. Solamente son los verdaderos llamados, los verdaderos llamados por el Espíritu Santo los que van allí. Y este hombre recordó una frase que decía que el Espíritu Santo habló a la iglesia diciendo: apartadme a Pablo y a Bernabé, porque me son útiles para el ministerio a los gentiles. Fíjate que el Espíritu Santo fue el que habló a la iglesia diciendo: apartadme a Pablo y Bernabé. Y él, cuando oyó eso, se sintió tan inútil y tan mal que, digamos, se quitó de ser presidente, una dimisión de ser presidente de esa congregación, porque se estaba dando cuenta que los verdaderos llamados son los que el Espíritu Santo llama y no los que tienen título y se pueden jactar de tener una ciencia y un lenguaje totalmente grande. Creo que he dividido este vídeo en dos partes porque era un poco largo y no quería alargarme más. Así que Shalom, Maranatha, y que Dios les bendiga. Este es más corto que el anterior, pero en fin, espero que sirva de ayuda. Amén.